La vida de Álvaro Montero era una mezcla de vacío y frío, millonario, exitoso y respetado, pero completamente solo. Desde que perdió a su único hijo, Javier, su mundo se había vuelto oscuro. No había color, no había alegría. Solo una ausencia que le atrapaba el pecho en cada amanecer. Pero aquella noche todo cambió. Al salir de uno de sus hoteles en Barcelona, entre las sombras de una calle llena de ruidos y pasos apresurados, vio algo que le robó el aliento. Un niño desaliñado y vulnerable estaba en la acera, pero eso no fue lo que le hizo detenerse en seco. No, lo que le heló la sangre fue su rostro. Esa cara, esos ojos, esa manera de respirar. Aquel niño era idéntico a Javier. ¿Cómo era posible? Su hijo estaba muerto. Había estado muerto durante años. Pero ahí estaba aquel pequeño, temblando bajo la luz amarillenta de una farola, mirándolo con una expresión que parecía suplicarle que no se fuera. ¿Ilusión? ¿Una broma macabra? ¿O el destino lo estaba arrastrando hacia una verdad que no quería descubrir? La medianoche en Barcelona tenía ese aire peculiar que solo las calles del barrio gótico pueden ofrecer. Las farolas proyectaban sombras danzantes sobre los edificios centenarios, mientras Álvaro Montero salía del restaurante Can Culleretes, el más antiguo de la ciudad. A sus 52 años, era uno de los empresarios más respetados de Cataluña, dueño de una de las mayores cadenas hoteleras de España. Sin embargo, su traje Armani, hecho a medida, y su reloj Patek Philippe no podían ocultar el vacío que habitaba en sus ojos. Hace exactamente 3 años, 2 meses y 5 días, la vida de Álvaro se había detenido en seco. Su hijo Javier, su pequeño de 9 años, se había ido para siempre en un accidente en la carretera hacia Sitges. Desde entonces, las cenas, en Can Culleretes, antes llenas de risas y planes para el futuro, se habían convertido en un ritual solitario y amargo. El frío de febrero se colaba por entre los edificios medievales, mientras Álvaro caminaba por la calle Ferrán, sus pasos resonando sobre los adoquines centenarios. La Plaza Real, normalmente bulliciosa, estaba inusualmente silenciosa esa noche. Solo el suave murmullo de las palmeras y el ocasional tintineo de las campanas de la Basílica de Santa María del Mar rompían el silencio. Fue entonces cuando lo vio. Acurrucado contra una de las columnas del portal modernista, un niño temblaba bajo una fina manta desgastada. Sus zapatos, demasiado grandes para sus pies, estaban tan gastados como las baldosas centenarias sobre las que descansaba. Pero no fue su evidente pobreza lo que hizo que el corazón de Álvaro se detuviera. Era su rostro, el mismo cabello castaño, revuelto que tantas veces había intentado peinar antes del colegio, los mismos ojos color miel que brillaban con una mezcla de inocencia y picardía. Incluso tenía ese pequeño lunar junto a la ceja izquierda, exactamente igual al de Javier. Álvaro se quedó paralizado, su mente negándose a procesar lo que veían sus ojos. El vino del Priorat que había bebido durante la cena no podía estar jugándole una broma tan cruel. Las farolas de gas proyectaban una luz amarillenta sobre el rostro del niño, haciéndolo parecer casi etéreo. ¿Estás bien? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. El niño levantó la mirada, y Álvaro sintió como si estuviera mirando una fotografía de su pasado. Incluso la forma en que el pequeño arrugaba la frente, confundido, era idéntica a la de Javier. «Tengo frío», respondió el niño con voz temblorosa, y algo en su acento, en la forma en que pronunciaba las R's, hizo que Álvaro sintiera un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. «¿Cómo te llamas?», preguntó Álvaro acercándose lentamente, como si temiera que el niño fuera a desvanecerse cual espejismo. El pequeño dudó un momento, sus ojos estudiando al hombre bien vestido frente a él. «Me llamo Leo», respondió finalmente. Álvaro se arrodilló frente a él, sin importarle que sus pantalones de diseñador tocaran el suelo húmedo. Algo en su interior le gritaba que esto no podía ser real, que debía ser una coincidencia cruel del destino. Fue entonces cuando sucedió. Leo extendió su pequeña mano, tocando suavemente la mejilla de Álvaro, y con una voz que parecía venir de otro tiempo,
susurró. «Papá, ¿eres tú?» El mundo se detuvo. Las campanas de Santa María enmudecieron. El viento dejó de soplar entre las palmeras, y en ese momento, en ese preciso instante, Álvaro Montero sintió como si los últimos 3 años de su vida hubieran sido una pesadilla de la que finalmente estaba despertando. Pero la realidad, como siempre, guardaba secretos mucho más oscuros que cualquier pesadilla. La luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse entre los edificios modernistas de l'Eixample cuando el Mercedes de Álvaro se detuvo frente a su mansión en Pedralbes. Leo dormía en el asiento trasero, exhausto después de devorar una cena improvisada en una cafetería de la Rambla. Álvaro no había podido dejarlo en la calle, no después de esa conexión inexplicable que sintió. Durante la cena, algo había llamado poderosamente su atención. Leo sostenía los cubiertos con una elegancia impropia de un niño de la calle. Su vocabulario, aunque cuidadoso, revelaba una educación refinada. Cuando mencionó casualmente su preferencia por la tortilla de patatas sin cebolla, exactamente como la pedía Javier, las alarmas en la mente de Álvaro comenzaron a sonar. «Señor Montero, ¿está seguro de esto?», preguntó García, su chofer de confianza, mientras ayudaba a cargar al niño dormido. La pregunta quedó flotando en el aire, fresco de la mañana catalana. En su despacho rodeado de fotografías de Javier, Álvaro no podía dejar de dar vueltas. Sus años en el mundo empresarial le habían enseñado a detectar estafas elaboradas, y esto parecía demasiado perfecto para ser casualidad. Tomó su iPad y comenzó a investigar. Casos de fraudes emocionales a empresarios solitarios aparecían en las noticias con más frecuencia de lo que le gustaría admitir. La mayoría en Madrid, algunos en Barcelona, todos con un patrón similar. Personas vulnerables emocionalmente, manipuladas a través de sus pérdidas más dolorosas. Un mensaje de WhatsApp interrumpió su investigación. Era de un número desconocido. «El niño no es lo que parece. Tenga cuidado, señor Montero». Su corazón se aceleró. ¿Quién podía saber ya sobre Leo? Subió corriendo las escaleras de mármol hasta la habitación donde lo había instalado. Al abrir la puerta, encontró al pequeño despierto, observando con fascinación una fotografía familiar sobre la mesita de noche. «¿Este eres tú en Port Aventura?», preguntó Leo inocentemente, señalando una imagen que Álvaro no recordaba haber puesto allí. Era de Javier, en su último cumpleaños, frente a la montaña rusa Dragon Khan. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa foto había estado guardada en su caja fuerte durante 3 años. ¿Cómo había llegado allí? «¿Cómo sabes que es Port Aventura?», preguntó Álvaro intentando mantener la calma. «Por las palmeras y la montaña roja», respondió Leo con naturalidad. «¿Y por qué?». Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. Álvaro se sentó en el borde de la cama, estudiando cada gesto del niño. Sus maneras, sus expresiones, todo era tan familiar que dolía, pero ahora, bajo la luz de la mañana y el peso de las sospechas, cada similitud parecía una señal de advertencia. ¿Estaba siendo manipulado por sus propias emociones? ¿O había algo más, algo inexplicable, algo que su mente racional se negaba a considerar? La respuesta, sospechaba, podría destruirlo por completo. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales de la mansión Montero, mientras Mariana, el ama de llaves que había servido a la familia durante 2 décadas, observaba a Leo con una mezcla de curiosidad y desconcierto. El niño se movía por la casa como si conociera cada rincón, cada secreto que guardaban esas paredes centenarias. «¿Quiere merendar algo especial, pequeño?», preguntó Mariana, intentando mantener la compostura mientras Leo se dirigía directamente hacia la cocina. «¿Podemos hacer chocolate con churros? Como los de la granja Viader», respondió el niño con naturalidad, mencionando la chocolatería más antigua de Barcelona. Mariana se quedó paralizada. Ese había sido el lugar favorito de Javier para merendar los domingos. Una tradición que solo la familia conocía.
En el jardín, rodeado de naranjos y bugambillas, Leo jugaba con una pelota desgastada que había encontrado en el garaje. Sus movimientos, la forma en que pateaba el balón contra la pared de piedra, eran idénticos a los de Javier. Incluso tenía la misma manía de contar los toques en catalán, algo que el pequeño Montero había aprendido en la Masía, la escuela de fútbol del FC Barcelona. Álvaro observaba desde su despacho, dividido entre el amor que comenzaba a sentir por el niño y un miedo creciente. ¿Cómo podía Leo conocer tantos detalles íntimos de su vida anterior? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando Leo se detuvo frente a un cuadro en el pasillo principal. Era una pintura de la Sagrada Familia, comprada en una subasta benéfica años atrás. ¿Te acuerdas cuando me llevaste a ver cómo ponían la estrella en la torre de la Virgen María?, murmuró Leo casi para sí mismo. Fue el día antes de... Se detuvo abruptamente como si hubiera dicho demasiado. Álvaro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ese día, el último que había pasado con Javier, nunca lo había compartido con nadie. Había sido su secreto, su último momento, feliz juntos. Mariana, que pasaba por allí con una bandeja de té, dejó caer una taza al escuchar las palabras del niño. El sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo de mármol resonó por toda la casa. «Señor Montero», susurró Mariana más tarde cuando Leo dormía. «Hay algo que debe ver». En la cocina, la mujer le mostró un dibujo que Leo había hecho durante la merienda. Era un boceto del jardín trasero, pero incluía un detalle imposible. Un columpio rojo que había sido retirado hace 3 años, el día después del accidente. «Nadie podría saber de ese columpio», murmuró Mariana, persignándose. «Lo quitamos antes de que amaneciera aquel día». Álvaro sostuvo el dibujo con manos temblorosas. En el papel, Leo había escrito algo en la esquina inferior. «Para papá, como antes». La caligrafía era idéntica a la de Javier. Esa noche, mientras la luna iluminaba Barcelona y las campanas de la catedral marcaban las 11, Álvaro se encontró frente a una encrucijada que desafiaba toda lógica. O estaba siendo víctima del engaño más elaborado de la historia, o algo inexplicable, algo que su mente racional se negaba a aceptar, estaba sucediendo en su casa. Y lo más aterrador era que, en el fondo de su corazón, ya sabía cuál era la verdad. La mañana siguiente amaneció gris sobre Barcelona, como si la ciudad misma presintiera la tormenta que se avecinaba en la vida de Álvaro Montero. El empresario, acostumbrado a controlar cada aspecto de su existencia, se encontraba ahora en un terreno desconocido, navegando aguas turbulentas sin brújula ni timón. Mientras se preparaba para salir a una importante reunión con inversores extranjeros, Álvaro no podía dejar de pensar en Leo. El niño dormía plácidamente en una de las habitaciones de invitados, ajeno al torbellino de emociones que despertaba en el corazón del millonario. «Señor Montero». La voz de Mariana lo sacó de sus cavilaciones. «El desayuno está listo. ¿Quiere que despierte al niño?». Álvaro dudó por un momento. «No, déjalo dormir. Que coma cuando se despierte». Salió de la mansión con paso firme, su Audi R8 esperándolo en la entrada. El trayecto hasta el centro financiero de la ciudad fue un borrón de edificios modernistas y calles empedradas. Su mente estaba en otra parte, dividida entre el pasado que creía enterrado y un presente que desafiaba toda lógica. La reunión en la Torre Gloris, ese icónico rascacielos que dominaba el skyline barcelonés, fue un ejercicio de autocontrol. Álvaro presentó proyectos, discutió cifras y cerró acuerdos con su habitual maestría, pero una parte de él seguía en casa, con Leo. Fue al salir del edificio cuando sucedió. Un hombre con gorra y gafas oscuras se acercó a él con disimulo y le entregó un sobre antes de perderse entre la multitud. Álvaro, desconcertado, abrió el sobre allí mismo, en plena avenida Diagonal. Dentro había una nota escrita a mano. «Él no es quien tú crees que es». El mundo pareció detenerse. El bullicio de la ciudad se apagó, y Álvaro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién había enviado eso? ¿Qué significaba?
Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a Mariana. «¿Cómo está Leo?», preguntó sin más preámbulo. «Está bien, señor. Desayunó hace un rato y ahora está en el jardín, jugando con ese viejo balón de fútbol que encontró». Álvaro colgó sin despedirse. Su mente era un torbellino de preguntas y sospechas. ¿Era Leo una víctima inocente o parte de algún plan siniestro? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Decidió regresar a casa inmediatamente. El trayecto de vuelta fue una tortura. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Cuando finalmente llegó a la mansión, corrió hacia el jardín. Allí estaba Leo, pateando el balón contra la pared, con la misma gracia y habilidad que Javier solía tener. Al ver a Álvaro, el niño sonrió, y esa sonrisa fue como un puñal en el corazón del empresario. ¿Cómo podía dudar de esa inocencia? «¡Papá!», gritó Leo, corriendo hacia él. «¿Quieres jugar conmigo?». Álvaro se agachó para quedar a la altura del niño. Lo miró a los ojos buscando algún indicio de engaño, alguna señal de que todo era una elaborada mentira. Pero solo encontró amor y admiración en esos ojos color miel. «Claro que sí, campeón», respondió, sorprendido por la emoción en 1900, su propia voz. Jugaron durante 1 hora. Álvaro olvidó por completo la nota amenazante, los negocios, las dudas. Por un momento, volvió a ser el padre que una vez fue, riendo y corriendo con su hijo bajo el sol de la tarde. Pero la realidad lo golpeó de nuevo cuando, exhaustos, se sentaron en los escalones de la terraza. Leo apoyó su cabeza en el hombro de Álvaro y susurró: «Te extrañé mucho, papá. Todos estos años». Álvaro sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía Leo recordar años si supuestamente acababan de encontrarse? La paranoia volvió con fuerza. ¿Estaba siendo manipulado? ¿Era todo esto parte de un elaborado engaño? Pero entonces, ¿cómo explicar los detalles íntimos que Leo conocía, las maneras idénticas a las de Javier? Esa noche, mientras Leo dormía, Álvaro tomó una decisión. Llamó a un viejo amigo, un detective privado retirado. «Necesito que investigues todo sobre este niño», le dijo. «Su pasado, su familia, todo. Y necesito que lo hagas con la máxima discreción». Colgó el teléfono y se sirvió un whisky. Mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada, Barcelona, la ciudad que tanto amaba, ahora parecía un laberinto de secretos y mentiras. En algún lugar de esas calles estaba la verdad sobre Leo, y Álvaro estaba decidido a encontrarla, sin importar el costo. Lo que no sabía era que esa búsqueda lo llevaría por un camino del que no habría vuelta atrás, un camino que cambiaría su vida para siempre. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas de seda de la mansión Montero, cuando Álvaro recibió la llamada que cambiaría todo. Su amigo detective, Ramón Suárez, sonaba agitado al otro lado de la línea. «Álvaro, tienes que ver esto. No por teléfono. Nos vemos en 1 hora en el Café de la Pera». El Café de la Pera, un establecimiento centenario en pleno corazón de las Ramblas, era el lugar perfecto para una reunión discreta. Álvaro llegó primero, eligiendo una mesa apartada bajo los espejos antiguos y las lámparas Art Nouveau. Ramón apareció minutos después con una carpeta bajo el brazo y una expresión sombría en el rostro. Se sentó sin saludar y pidió un café solo. «Lo que he descubierto es complicado», comenzó Ramón, abriendo la carpeta. «Este niño, Leo, no existe oficialmente. No hay registros de nacimiento, no hay escuela, nada». Álvaro sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué significa eso? Significa que alguien ha borrado su pasado muy cuidadosamente. Pero he encontrado rastros, Álvaro. Rastros que conducen a una red de estafadores profesionales. Ramón sacó varias fotografías. En ellas, Álvaro vio a niños muy parecidos a Leo, pero no idénticos, interactuando con hombres y mujeres adinerados en diferentes ciudades de España. «Estos son otros casos», explicó Ramón. «Millonarios solitarios, a menudo en duelo por la pérdida de un hijo, y de repente aparece un niño que se parece mucho al fallecido. Es un patrón».
Álvaro sintió que le faltaba el aire. Las imágenes parecían bailar frente a sus ojos. ¿Estás diciendo que Leo es un actor? ¿Un niño entrenado para engañarme? Ramón asintió gravemente. Es una posibilidad muy real. Estos estafadores son expertos en manipulación emocional. Estudian a sus víctimas durante meses, incluso años. Conocen cada detalle de sus vidas. La cabeza de Álvaro daba vueltas. Recordó cada momento con Leo, su sonrisa, sus gestos, la forma en que jugaba al fútbol. Todo había sido una actuación magistral. Pero, ¿cómo explicas los recuerdos? Las cosas que sabes sobre Javier, sobre nuestra vida juntos. Ramón suspiró. Información. En la era digital todo está al alcance si sabes dónde buscar. Fotos, videos, publicaciones en redes sociales. Y lo que no encuentran lo inventan. Son expertos en llenar los huecos con detalles que parecen auténticos. Álvaro se levantó de golpe, incapaz de seguir sentado. Caminó hacia la ventana, observando el bullicio de las Ramblas. Turistas, vendedores ambulantes, artistas callejeros, todos ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros. ¿Qué hago ahora, Ramón?, preguntó sin voltearse. Tienes que enfrentarlo, Álvaro. Confronta al niño. Si es inocente, lo sabrás. Si es culpable... Álvaro cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La idea de que Leo, ese niño que había devuelto la luz a su vida, pudiera ser un fraude, le rompía el corazón. Salió del café como un autómata, caminando sin rumbo por las calles de Barcelona. Pasó junto a la Sagrada Familia, sus torres inacabadas alzándose hacia el cielo como una metáfora de su propia vida. Hermosa, pero incompleta, llena de promesas y misterios. Cuando finalmente regresó a la mansión, encontró a Leo en el jardín, dibujando. El niño levantó la mirada y sonrió, una sonrisa que antes le habría derretido el corazón. Ahora, Álvaro solo sentía duda y miedo. Leo, dijo, intentando mantener la compostura. Tenemos que hablar. El niño dejó su cuaderno y se acercó, la preocupación evidente en su rostro. ¿Qué pasa, papá? ¿Hice algo malo? Álvaro se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Necesito que me digas la verdad, Leo. Toda la verdad. Sobre quién eres, de dónde vienes. Todo. Por un momento vio algo en los ojos del niño. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿O simplemente confusión inocente? Leo comenzó a hablar, su voz temblando ligeramente. Yo no sé mucho, papá. Solo recuerdo despertar en un lugar extraño. Y una señora me dijo que te había perdido, pero que ahora te encontraría de nuevo. Álvaro sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Era esta la confesión de un niño atrapado en una red de mentiras? ¿O la historia genuina de alguien que había sufrido un trauma? Antes de que pudiera indagar más, el teléfono de la casa sonó. Mariana atendió y luego se acercó, pálida como un fantasma. «Señor Montero», dijo con voz temblorosa, «es la policía. Dicen que tienen información sobre su esposa». Álvaro se quedó helado. Elena, su exesposa, había desaparecido poco después de la supuesta muerte de Javier. ¿Qué tenía que ver ella en todo esto? Mientras caminaba hacia el teléfono, sintió la mirada de Leo clavada en su espalda. Y por primera vez desde que lo encontró, Álvaro se preguntó si el verdadero peligro no estaba fuera, sino dentro, de su propia casa. La verdad, fuera cual fuese, amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre su pasado, su presente y su futuro. Y el reloj seguía corriendo, implacable. El sol de la tarde se derramaba sobre las calles de Barcelona como oro líquido, pero para Álvaro Montero, el mundo se había sumido en sombras. La llamada de la policía resonaba en su mente como un eco interminable mientras conducía su Audi R8 por la avenida Diagonal en dirección a la comisaría central. «Señor Montero, hemos encontrado nuevas pruebas relacionadas con la desaparición de su esposa, Elena. Es urgente que venga a declarar». El tráfico de la ciudad parecía moverse. En cámara lenta, Álvaro sentía que cada semáforo, cada cruce,
Lo alejaba más de Leo y lo acercaba a una verdad que temía descubrir. ¿Qué relación podía tener Elena con todo esto? ¿Era posible que ella estuviera detrás de la aparición de Leo? Al llegar a la comisaría, un edificio austero en el corazón del barrio de Les Corts, Álvaro fue recibido por el inspector Javier Ruiz, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero astutos. «Señor Montero, gracias por venir tan rápido», dijo Ruiz guiándolo a una sala de interrogatorios. «Lo que estamos a punto de mostrarle, bueno, es mejor que lo vea usted mismo». El inspector colocó una carpeta sobre la mesa metálica. Dentro había fotografías, documentos y, lo más sorprendente, una carta manuscrita. «Esta carta fue encontrada en un apartamento en Sitges», explicó Ruiz. El apartamento estaba alquilado a nombre de su esposa, Elena. Álvaro tomó la carta con manos temblorosas. La caligrafía era inconfundiblemente la de Elena. Comenzó a leer. «Mi querido Álvaro, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Nunca quise hacerte daño, pero las circunstancias me obligaron a tomar decisiones desesperadas. Javier no murió en ese accidente. Lo saqué del coche antes de que explotara y lo escondí. Tenía mis razones que ahora me parecen egoístas y crueles. Pero el tiempo y el remordimiento han hecho mella en mí. He decidido devolverte a tu hijo. Cuando leas esto, él ya estará contigo. Sé que lo reconocerás, porque lleva tu sangre y tu corazón. Perdóname, si puedes, y cuida de nuestro pequeño. Elena». Álvaro sintió que el mundo se detenía. Las palabras en el papel bailaban frente a sus ojos, negándose a cobrar sentido. Leo era Javier, su hijo, vivo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tsunami, amenazando con arrastrarlo. «Señor Montero, ¿está bien?». La voz del inspector Ruiz sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. «Yo necesito aire», logró balbucear Álvaro, levantándose de la silla con piernas temblorosas. Salió de la comisaría como un sonámbulo, ignorando las miradas preocupadas de los agentes. Se apoyó contra la pared del edificio, respirando con dificultad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que desafiaba toda lógica. Los recuerdos de Leo, su parecido asombroso, sus gestos familiares, todo cobraba un nuevo y desgarrador sentido. No era un engaño elaborado, era la verdad más cruda y dolorosa imaginable. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de casa. «Mariana, necesito que cuides de Leo. Voy para allá». El trayecto de vuelta a la mansión fue una tortura. Cada semáforo en rojo era una eternidad, cada curva una agonía. Álvaro sentía que su corazón iba a estallar en cualquier momento. Al llegar encontró a Leo en el salón, jugando con un viejo tren de juguete que había pertenecido a Javier. El niño levantó la mirada, y Álvaro sintió que se ahogaba, como no lo había visto antes. Esos ojos, esa sonrisa, era Javier, su Javier. «Leo, Javier», susurró Álvaro, acercándose lentamente. El niño lo miró confundido. «Papá, ¿por qué me llamas Javier?». Álvaro se arrodilló frente a él, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Porque ese es tu nombre, hijo mío, tu verdadero nombre». Y entonces, como si una compuerta se hubiera abierto, los recuerdos comenzaron a fluir. Leo, no, Javier, comenzó a hablar de cosas que solo el verdadero Javier podría saber. Momentos íntimos, secretos familiares, detalles que ningún impostor podría haber inventado. Álvaro abrazó a su hijo con fuerza, sollozando incontrolablemente. Era un abrazo que llevaba años esperando, un abrazo que creía que nunca más podría dar. Pero en medio de la alegría y el alivio, una sombra oscura se cernía sobre ellos. ¿Dónde estaba Elena? ¿Por qué había hecho algo tan cruel? Y lo más importante, ¿estaban realmente a salvo? Mientras padre e hijo se reconciliaban con un pasado que creían perdido, en algún lugar de Barcelona, una figura sombría observaba la mansión Montero a través de unos prismáticos. La verdad había
salido a la luz, pero la historia estaba lejos de terminar. La noche caía sobre Barcelona como un manto de terciopelo negro, salpicado de luces que se reflejaban en las aguas del puerto. Álvaro Montero conducía su Audi R8 por las calles estrechas del barrio gótico, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba al lugar de la cita. El mensaje anónimo resonaba en su mente. Si quieres saber la verdad sobre el niño, ven al muelle de la Barceloneta a medianoche. Ven solo. El olor a sal y a pescado impregnaba el aire cuando Álvaro estacionó su coche cerca del Port Bell. Caminó con pasos decididos hacia el muelle, sus zapatos italianos resonando en el silencio de la noche. A lo lejos, la silueta de la estatua de Colón parecía observarlo, como un centinela silencioso de los secretos que estaban a punto de revelarse. Al llegar al punto de encuentro, Álvaro se encontró solo. El sonido de las olas lamiendo los costados de los barcos amarrados era lo único que rompía el silencio. De repente, el eco de unos tacones sobre el pavimento lo hizo girarse, y allí estaba ella, Elena, su exesposa, la mujer que había desaparecido de su vida hace 3 años, justo después del supuesto accidente de Javier. Vestía de negro, como si estuviera de luto por la vida que había destruido con sus mentiras. «Álvaro», dijo ella, su voz apenas un susurro que el viento marino casi se llevó. «Elena», respondió él, su voz tensa por la emoción contenida. ¿Qué significa todo esto? Elena dio un paso hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y determinación. «Es hora de que sepas la verdad, Álvaro. Toda la verdad». Y entonces, como si una presa se hubiera roto, las palabras comenzaron a fluir. Elena le contó sobre la red de estafadores, sobre cómo se aprovechaban de personas adineradas que habían sufrido pérdidas traumáticas. Le habló de niños entrenados para hacerse pasar por hijos perdidos, de documentos falsificados y corazones rotos. Álvaro escuchaba, incrédulo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero lo peor estaba por venir. Leo, es parte de esto, ¿verdad?, preguntó, su voz quebrándose. Elena cerró los ojos como si no pudiera soportar ver el dolor en el rostro de Álvaro. «Sí y no», respondió finalmente. «Leo es parte del plan, pero él no lo sabe». Álvaro sintió que le faltaba el aire. «¿Qué quieres decir?» «Leo cree que eres su padre, Álvaro. Él no está actuando. Para él, todo esto es real». El mundo pareció detenerse. Las luces del puerto, el sonido de las olas, todo se desvaneció mientras Álvaro procesaba esta información. Leo, el niño que había llegado a amar como a un hijo, el niño que creía que podría ser Javier, era una víctima inocente en 1900. «¿Todo esto? ¿Cómo pudiste?», preguntó Álvaro, su voz apenas un susurro. «¿Cómo pudiste hacerle esto a un niño inocente?». Elena dio un paso atrás, como si las palabras de Álvaro la hubieran golpeado físicamente. Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos, pero cuando vi cómo te conectabas con él, cómo ambos sanaban». «¿Sanar?», interrumpió Álvaro, su voz elevándose. «¿Llamas a esto sanar? ¿Construir una relación basada en mentiras?». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. Lo sé, es imperdonable. Pero Álvaro, tienes que entender. Leo te necesita, y tú lo necesitas a él». Álvaro se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. Leo, el niño que había devuelto la luz a su vida, era al mismo tiempo la mayor mentira y la verdad más pura que había conocido. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, más para sí mismo que para Elena. Pero antes de que ella pudiera responder, el sonido de pasos apresurados los interrumpió. Ambos se giraron para ver a Leo corriendo hacia ellos, sus pequeños pies resonando en el muelle. «¡Papá!», gritó el niño lanzándose a los brazos de Álvaro. En ese momento, mientras abrazaba al niño que creía su hijo, Álvaro tomó una decisión. No importaba cómo habían llegado hasta allí, no importaban las mentiras ni los engaños. Lo único que importaba
Era el amor puro e inocente que Leo sentía por él, y que él sentía por Leo. Mirando a Elena por encima de la cabeza del niño, Álvaro habló con una voz llena de determinación. Esto termina ahora. No más mentiras, no más engaños. Voy a proteger a Leo, cueste lo que cueste. Y mientras la luna se reflejaba en las aguas del Mediterráneo, Álvaro Montero supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El camino que tenía por delante estaba lleno de obstáculos, pero por primera vez en años sentía que tenía un propósito. La verdad había salido a la luz, pero la historia estaba lejos de terminar. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la mansión Montero, pero para Álvaro, el mundo se había sumido en una oscuridad impenetrable. Sentado en su despacho, con la mirada perdida en el horizonte de Barcelona, intentaba procesar la avalancha de emociones que lo abrumaban. Elena, su exesposa, la madre de Javier, era el cerebro detrás de todo. La mujer que una vez juró amarlo hasta que la muerte los separara, había orquestado el engaño más cruel imaginable. No solo había fingido la muerte de su propio hijo, sino que lo había utilizado como peón en un juego retorcido de manipulación emocional. Álvaro recordó la última vez que vio a Elena, el día del supuesto funeral de Javier. Sus lágrimas, su dolor desgarrador, todo había sido una actuación magistral. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. Era Mariana, con el rostro surcado por la preocupación. «Señor, el niño, Leo, está preguntando por usted», dijo con voz temblorosa. Leo. El nombre resonó en la mente de Álvaro como un eco distante. Ya no era un desconocido, un posible impostor. Era Javier, su Javier, vivo y respirando bajo su mismo techo. Y al mismo tiempo, era Leo, un niño que había crecido lejos de él, con una vida y recuerdos propios. Con pasos pesados, Álvaro se dirigió a la habitación del niño. Al abrir la puerta, se encontró con esos ojos color miel que tanto había extrañado. Leo estaba sentado en la cama abrazando sus rodillas, con una expresión de confusión y miedo que le partió el alma. «Papá», susurró el niño, y esa simple palabra fue suficiente para que Álvaro sintiera que su corazón se desgarraba. Se sentó al borde de la cama, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años que su madre lo había utilizado en un esquema tan retorcido? ¿Cómo decirle que los últimos 3 años de su vida habían sido una elaborada mentira? «Leo, Javier», comenzó Álvaro, su voz quebrándose. «Hay algo que necesito contarte, algo muy difícil de entender». Y así, con el corazón en la mano, Álvaro comenzó a desenredar la telaraña de mentiras que Elena había tejido alrededor de ellos. Vio cómo el rostro de Leo pasaba de la confusión al dolor, y finalmente, a una ira que no debería existir en alguien tan joven. «¿Mi mamá me mintió todo este tiempo?», preguntó Leo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Por qué, papá? ¿Por qué haría algo así?». Álvaro no tenía respuestas. Solo podía abrazar a su hijo, sintiendo cómo sus propias lágrimas se mezclaban con las del niño. Era un abrazo que llevaba años de ausencia, de dolor contenido, de amor interrumpido. Pero incluso en medio de ese momento de reconexión, Álvaro no podía ignorar la cruel realidad de su situación. Leo había desarrollado una vida propia en estos 3 años. Tenía amigos, recuerdos, tal vez incluso una familia adoptiva que lo amaba. ¿Tenía derecho a arrancarlo de todo eso? Y estaba el aspecto legal del asunto. Elena había cometido un crimen, uno que involucraba la manipulación de un menor. Si Álvaro denunciaba el caso, Leo podría terminar en el sistema de protección de menores, separado una vez más de su padre. La cabeza de Álvaro daba vueltas mientras consideraba sus opciones. ¿Debería luchar por la custodia total? ¿Intentar llegar a un acuerdo con Elena para evitar un escándalo público que podría dañar aún más a Leo? ¿O debería simplemente desaparecer con el niño?
empezar una nueva vida lejos de todo este dolor. Mientras reflexionaba, Leo se separó ligeramente del abrazo y miró a su padre con ojos llenos de una sabiduría más allá de sus años. «Papá», dijo suavemente, «¿qué vamos a hacer ahora?». Esa simple pregunta, cargada de tanta confianza y esperanza, fue como un faro en la oscuridad para Álvaro. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza: haría lo que fuera necesario para proteger a su hijo, para recuperar el tiempo perdido, para sanar las heridas que Elena había infligido en ambos. «Vamos a estar juntos», respondió Álvaro, su voz firme por primera vez en días. «No sé exactamente cómo, pero te prometo que encontraremos una manera. Juntos». Leo asintió, una pequeña sonrisa asomando entre las lágrimas. Era un comienzo, frágil, pero lleno de promesas. Mientras el sol de Barcelona continuaba su ascenso, iluminando la ciudad que había sido testigo de tanto dolor y ahora de un nuevo comienzo, Álvaro y Leo permanecieron abrazados. Era el primer paso en un largo camino hacia la sanación, hacia la reconstrucción de una familia despedazada por la mentira y la traición. Pero el destino, siempre imprevisible, aún tenía más sorpresas reservadas para ellos. El reloj de la Sagrada Familia marcaba las 11 de la mañana, cuando Álvaro Montero entró en el despacho de su abogado, Javier Ruiz. El bullicio de los turistas en la calle contrastaba con el silencio sepulcral del elegante bufete en el Passeig de Gracia. «Álvaro, amigo mío», saludó Javier, su rostro una mezcla de preocupación y compasión. «He revisado tu caso toda la noche. No te voy a mentir, es complicado». Álvaro se dejó caer en el sillón de cuero, sintiendo el peso de los últimos días sobre sus hombros. «Dímelo todo, Javier. Necesito saber a qué nos enfrentamos». El abogado desplegó una serie de documentos sobre la mesa de caoba. «Elena ha cometido varios delitos graves: falsificación de documentos, fraude, secuestro. La lista es larga. Si llevamos esto ante un juez, es muy probable que ella acabe en prisión». Álvaro sintió una punzada de satisfacción ante la idea, seguida inmediatamente por una oleada de culpa. A pesar de todo, Elena seguía siendo la madre de Leo. «¿Y Leo?», preguntó, temiendo la respuesta. Javier suspiró profundamente. «Ahí está el problema. Si esto se hace público, los servicios sociales intervendrán. Leo podría acabar en el sistema de acogida mientras se resuelve la situación legal». La idea de perder a su hijo de nuevo, justo cuando lo había recuperado, hizo que Álvaro sintiera náuseas. «Tiene que haber otra opción, Javier, no puedo perderlo otra vez». «Hay una posibilidad», dijo el abogado dudando. «Podrías llegar a un acuerdo extrajudicial con Elena. Ella renuncia a la custodia. Tú no la denuncias. Pero Álvaro, eso significaría que ella quedaría impune». Álvaro se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la vida en Barcelona seguía su curso normal. Familias paseando, turistas sacando fotos, parejas tomando café en las terrazas. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el suyo se había detenido? ¿Y si simplemente desaparecemos?, murmuró Álvaro, casi para sí mismo. Podría llevarme a Leo, empezar de nuevo en otro lugar. Javier se acercó y puso una mano en el hombro de su amigo. «Álvaro, eso sería secuestro. Te convertirías en un fugitivo. ¿Es esa la vida que quieres para Leo?». Las palabras golpearon a Álvaro como un puñetazo en el estómago. No podía hacerle eso a su hijo. Leo merecía estabilidad, una vida normal, no estar huyendo constantemente. En ese momento el teléfono de Álvaro vibró. Era un mensaje de Mariana. «Señor, Elena está aquí. Quiere ver a Leo». Álvaro sintió que le faltaba el aire. Elena, en su casa, cerca de Leo. El pánico lo invadió. «Tengo que irme», dijo apresuradamente dirigiéndose a la puerta. «Álvaro, espera», lo detuvo Javier. «No hagas nada precipitado. Piensa en Leo». Pero Álvaro ya estaba corriendo por las escaleras, su corazón latiendo desbocado. El trayecto hasta su casa en el Eixample fue una tortura. Cada semáforo en rojo era una eternidad.
cada cruce una agonía. Al llegar a la mansión, encontró a Elena en el salón. Estaba de pie junto a la chimenea mirando una foto de Leo. Al verlo entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Álvaro, por favor», comenzó ella. «Sé que lo que hice es imperdonable, pero ¿dónde está Leo?», interrumpió Álvaro, su voz tensa. «En su habitación con Mariana», respondió Elena. «Álvaro, escúchame. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor piensa en Leo. Él me necesita. Nos necesita a los dos». Álvaro la miró, incrédulo. ¿Cómo se atrevía a sugerir que Leo la necesitaba después de todo lo que había hecho? «¿Nos necesita?», repitió, su voz temblando de rabia contenida. «¿Nos necesita como cuando fingiste su muerte? ¿Como cuando lo alejaste de mí durante 3 años?» Elena se derrumbó en el sofá sollozando. Lo sé, fui una monstruo, pero Álvaro, estaba desesperada. Nuestra relación se estaba desmoronando y pensé que si te hacía creer que lo habíamos perdido». «¿Qué?», rugió Álvaro. «¿Que volveríamos a estar juntos? ¿Que el dolor nos uniría? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta?». El sonido de pasos en la escalera los interrumpió. Leo apareció en la puerta del salón, sus ojos grandes y asustados pasando de Álvaro a Elena. «Mamá», susurró. «Papá, ¿qué está pasando?». El tiempo pareció detenerse. Álvaro miró a su hijo, luego a Elena, y finalmente al teléfono en su mano. Con un solo movimiento podía llamar a la policía, poner fin a toda esta locura. Pero ¿a qué precio? La decisión que tomara en ese momento cambiaría sus vidas, para siempre. Y mientras el reloj de la Sagrada Familia daba las 12, marcando el mediodía en Barcelona, Álvaro Montero se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. El sol de la tarde se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía reflejar la furia y la desesperación que consumían a Álvaro Montero. Habían pasado 12 horas desde que Elena había desaparecido con Leo, dejando tras de sí solo una nota críptica. «Lo hago por su bien. No nos busques». Álvaro paseaba frenéticamente por su despacho, el teléfono pegado a la oreja mientras hablaba con Javier Ruiz, su abogado y amigo. «Me importa un bledo la legalidad». «Javier», gritó, su voz quebrada por la angustia. «Es mi hijo, ¿entiendes? Mi hijo que acabo de recuperar después de 3 años creyéndolo muerto. No puedo perderlo de nuevo». Al otro lado de la línea, Javier intentaba mantener la calma. «Te entiendo, Álvaro, pero si hacemos esto por fuera de la ley, podrías perder a Leo para siempre. Déjame contactar con mis fuentes en la policía. Haremos esto bien». Pero Álvaro ya no escuchaba. Colgó el teléfono y se dirigió al garaje. En cuestión de minutos, su Audi R8 rugía por las calles de Barcelona, zigzagueando entre el tráfico con una temeridad que reflejaba su estado mental. Su primera parada fue el piso de Elena en el barrio de Gracia. El lugar estaba vacío, con 1900 signos claros de una salida apresurada. Álvaro revolvió cajones y armarios, buscando cualquier pista que pudiera llevarlo a Leo. En un cajón de la mesita de noche, encontró una postal de Sitges. ¿Sería una coincidencia o una pista? Sin perder un segundo, Álvaro se lanzó a la carretera hacia Sitges. El trayecto de 40 kilómetros se le hizo eterno. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que Leo podía estar alejándose más y más. En 1900 en Sitges, Álvaro recorrió hoteles, restaurantes y playas, mostrando la foto de Leo a todo el que se cruzaba en su camino. Nadie parecía haberlos visto. La desesperación comenzaba a apoderarse de él cuando, en un pequeño café frente al mar, una camarera reconoció a Elena. «Sí, estuvo aquí esta mañana con un niño», dijo la mujer. Parecían tener prisa. Los oí mencionar algo sobre tomar un ferry. El corazón de Álvaro dio un vuelco. ¿Un ferry? ¿A dónde? Corrió hacia el puerto, donde descubrió que un ferry hacia Ibiza había zarpado hacía apenas 1 hora. Sin pensarlo 2 veces, Álvaro alquiló una lancha rápida. El propietario intentó disuadirlo, advirtiendo sobre la tormenta que se avecinaba, pero Álvaro no escuchaba.
Lo único que importaba era alcanzar ese ferry. Las olas golpeaban con fuerza la pequeña embarcación, mientras Álvaro se adentraba en el Mediterráneo. La lluvia comenzó a caer, dificultando la visibilidad. A lo lejos pudo distinguir la silueta del ferry. «¡Leo!», gritó Álvaro contra el viento y las olas. «¡Hijo!», pero su voz se perdía en la inmensidad del mar. La tormenta arreciaba y la lancha comenzaba a tener problemas. Álvaro sabía que estaba poniendo su vida en peligro, pero no le importaba. Solo podía pensar en Leo, en su sonrisa, en la forma en que lo había llamado papá después de tantos años. De repente, una ola enorme golpeó la lancha, haciendo que Álvaro perdiera el equilibrio y cayera al agua helada. Luchó contra la corriente, intentando mantenerse a flote. En ese momento, mientras el mar amenazaba con tragarlo, Álvaro tuvo una epifanía. No podía salvar a Leo si él mismo no sobrevivía. Su hijo lo necesitaba vivo, fuerte, luchando por él de la manera correcta. Con un último esfuerzo sobrehumano, Álvaro logró volver a la lancha y, milagrosamente, regresar a la costa. Empapado, exhausto y derrotado, Álvaro se derrumbó en la arena de Sitges. Fue entonces cuando su teléfono, milagrosamente aún funcionando, vibró con un mensaje de un número desconocido. «Si quieres ver a tu hijo de nuevo, ven solo al Parque Güell mañana al amanecer. Si involucras a la policía, nunca volverás a verlo». Álvaro miró el mensaje, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que podía ser una trampa, que podría estar poniendo en peligro no solo su vida, sino también la de Leo, pero también sabía que era su única oportunidad. Mientras, el sol se ponía sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de un naranja intenso, Álvaro Montero tomó la decisión más importante de su vida. Mañana, al amanecer, en el Parque Güell, se enfrentaría a sus demonios y lucharía por recuperar a su hijo, sin importar el costo. La noche cayó sobre Barcelona, una ciudad que guardaba secretos oscuros tras su fachada de belleza y cultura, y en algún lugar de esa ciudad, un niño llamado Leo esperaba, sin saberlo, el desenlace de una historia que cambiaría su vida para siempre. El sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parecía reflejar el fuego que ardía en el corazón de Álvaro Montero. Después de días de búsqueda frenética, finalmente había localizado a Elena y Leo en un pequeño pueblo costero cerca de Tarragona. El viaje en coche desde Barcelona había sido una tortura. Cada kilómetro recorrido era un latido más fuerte en sus sienes, cada curva en la carretera un nudo más apretado en su estómago. ¿Qué le diría a Leo cuando lo viera? ¿Cómo enfrentaría a Elena después de todo lo que había pasado? Al llegar al pueblo, Álvaro se dirigió directamente a la dirección que su investigador privado le había proporcionado. Era una pequeña casa de pescadores con vistas al mar Mediterráneo. En cualquier otra circunstancia el lugar habría sido idílico. Ahora, solo parecía el escenario de una pesadilla interminable. Con el corazón en la garganta, Álvaro llamó a la puerta. Los segundos que tardaron en abrir se sintieron como una eternidad. Fue Elena quien apareció en el umbral. Sus ojos, antes llenos de vida y amor, ahora estaban hundidos y rodeados de ojeras. El peso de sus acciones parecía haberla envejecido una década en cuestión de días. «Álvaro», susurró, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas rompiendo en la playa cercana. «¿Dónde está Leo?», exigió Álvaro, su voz temblando de emoción contenida. Elena se hizo a un lado, permitiéndole entrar. En la pequeña sala, sentado en un sofá desgastado, estaba Leo. El niño levantó la mirada, sus ojos llenándose de lágrimas al ver a Álvaro. «Papá», gritó, corriendo hacia él. Álvaro lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo todas las piezas rotas de su corazón parecían volver a unirse con ese simple gesto. Pero la felicidad del reencuentro fue efímera. Aún quedaban demasiadas preguntas, sin responder. «Elena», dijo Álvaro, sin soltar a Leo, «necesito saber la verdad, toda la verdad, ahora». Elena se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de culpa y arrepentimiento. «Tienes razón», dijo con voz quebrada.
Ya es hora de que sepas todo. Y entonces, como si una presa se hubiera roto, las palabras comenzaron a fluir. Elena confesó todo. Cómo había sacado a Javier del coche antes de que explotara. Cómo había planeado usar la tragedia para manipular a Álvaro y quedarse con su fortuna. Pero algo salió mal, continuó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Javier sufrió una conmoción en el accidente. Perdió gran parte de sus recuerdos. Los médicos dijeron que podría recuperarlos con el tiempo, pero yo vi una oportunidad. Álvaro escuchaba horrorizado mientras Elena explicaba cómo había aprovechado la amnesia de Javier para crear una nueva identidad. Leo, un niño de la calle que ella rescataría más tarde. Nunca quise lastimarlo, sollozó Elena. Pensé que podríamos ser una familia de nuevo, empezar de cero. Pero cuando vi lo que te estaba haciendo no pude soportarlo. Me fui, llevándome a Javier, a Leo, conmigo. Leo, que había estado escuchando en silencio, miraba de un adulto a otro con una mezcla de confusión y dolor en sus ojos. Entonces, ¿soy Javier?, preguntó con voz temblorosa. ¿Todo lo que recuerdo es mentira? Álvaro se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. No todo, dijo suavemente. Tus recuerdos conmigo, los momentos que hemos compartido desde que te encontré, eso es real. Eres mi hijo, sin importar el nombre que lleves. Elena, consumida por la culpa, se acercó a ellos. Lo siento tanto, dijo entre lágrimas. Sé que no merezco su perdón, pero... Álvaro levantó una mano silenciándola. Su mente era un torbellino de emociones. Rabia, alivio, confusión, amor. Pero en medio de ese caos, una cosa estaba clara. Su hijo estaba vivo, y eso era lo único que importaba. No puedo perdonarte. Ahora, dijo finalmente. Tal vez nunca pueda, pero por el bien de Leo, de Javier, tenemos que encontrar una manera de avanzar. Leo miró a sus padres, sus ojos llenos de una sabiduría más allá de sus años. ¿Podemos ser una familia, de nuevo?, preguntó con esperanza. Álvaro miró a Elena, luego a su hijo. El camino hacia la sanación sería largo y difícil. Habría que lidiar con las consecuencias legales de las acciones de Elena, con el trauma psicológico de Leo Javier, con años de mentiras y engaños. Pero mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de un rojo intenso, que parecía simbolizar tanto el fin de una era como el comienzo de otra, Álvaro Montero tomó una decisión. Lo intentaremos, dijo, abrazando a su hijo. Paso a paso, día a día lo intentaremos. Y así, en esa pequeña casa frente al mar, 3 almas heridas comenzaron el largo camino hacia la redención y la reconciliación. El futuro era incierto, pero por primera vez en años había esperanza. La verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz. Y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. El sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parecía reflejar el fuego que había ardido en los corazones de Álvaro, Elena y Leo durante los últimos días. La Sagrada Familia, eterna testigo de los dramas de la ciudad, proyectaba su sombra sobre el parque donde padre e hijo se reencontraban por fin. Álvaro corrió hacia Leo, sus pasos resonando en el pavimento como los latidos de su corazón. El niño, al verlo, soltó la mano de Elena y se lanzó a los brazos de su padre. El impacto del encuentro fue tan fuerte que ambos cayeron de rodillas, abrazados, llorando sin control. «Papá», susurró Leo entre sollozos. «Sabía que me encontrarías». Álvaro no podía hablar. Años de dolor, de culpa, de soledad, se derretían en ese abrazo. Acarició el cabello de su hijo, inhalando su aroma, asegurándose de que era real, de que no era otro sueño cruel del que despertaría solo en su mansión vacía. Elena observaba la escena a unos metros de distancia, sus ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento. Había cometido errores imperdonables, pero ver a padre e hijo reunidos le daba una pizca de esperanza de que, quizás, algún día, podría ser perdonada. «Lo siento tanto»,
dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Nunca quise. Álvaro levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Elena. En ellos no había odio, ni siquiera ira, solo un profundo cansancio y una pregunta silenciosa. ¿Por qué? Pensé que te perdería, comenzó Elena, las palabras saliendo atropelladamente. Nuestra relación se estaba desmoronando y cuando vi la oportunidad en el hospital, Dios, Álvaro, estaba tan desesperada. Creí que si pensabas que lo habíamos perdido, volveríamos a estar unidos. Leo miraba a su madre confundido. ¿Qué quieres decir, mamá? Álvaro abrazó a su hijo con más fuerza. Leo, Javier. Se corrigió. Hay algo que necesitas saber. Y, así, sentados en un banco del parque, con la ciudad como telón de fondo, Álvaro y Elena le contaron a su hijo la verdad. Le hablaron del accidente, de cómo Elena lo había sacado del coche antes de que explotara, de los años de engaño y manipulación. Leo escuchaba en silencio, sus ojos pasando de uno a otro, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Cuando terminaron, el niño se quedó quieto por un largo momento. Entonces, ¿todo fue una mentira?, preguntó finalmente, su voz cargada de dolor. No todo, respondió Álvaro, tomando la mano de su hijo. El amor que siento por ti, eso es real. Siempre lo ha sido. Elena se arrodilló frente a Leo, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Cometí un error terrible, mi amor. Pero nunca, ni por un segundo dejé de amarte. Todo lo que hice, por equivocado que fuera, lo hice por amor. Leo miró a sus padres. Su pequeño rostro una mezcla de confusión, dolor y amor. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Álvaro y Elena intercambiaron una mirada. El futuro era incierto, lleno de obstáculos legales y emocionales que tendrían que superar, pero por primera vez en años había esperanza. Ahora, dijo Álvaro abrazando a su hijo, vamos a ser una familia, una verdadera familia, sin mentiras ni secretos. Elena, titubeante, extendió su mano hacia ellos. Álvaro dudó por un momento, pero luego la tomó, completando el círculo familiar. Tenemos mucho que reparar, dijo suavemente, mucho que perdonar, pero lo haremos juntos. Mientras el sol terminaba de ocultarse y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, la pequeña familia permaneció abrazada en el parque. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero habían dado el primer paso. Leo, agotado por las emociones del día, se quedó dormido en los brazos de su padre. Álvaro lo sostenía como si fuera el tesoro más precioso del mundo, porque lo era. Nunca más te dejaré ir, susurró, besando la frente de su hijo. Elena, observando la escena, sintió una mezcla de alegría y remordimiento. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó en voz baja. Álvaro la miró, sus ojos llenos de una emoción compleja. No lo sé, respondió honestamente. Pero por el bien de Leo, estoy dispuesto a intentarlo. Mientras caminaban hacia el coche llevando a Leo dormido, Álvaro reflexionó sobre el increíble giro que había dado su vida en tan solo unos días. De la soledad más profunda al reencuentro más milagroso. Del odio más intenso a la posibilidad del perdón. La lección estaba clara. El amor, en todas sus formas complicadas y a veces dolorosas, era la fuerza más poderosa del universo. Podía destruir vidas, sí, pero también podía reconstruirlas. Mientras el coche se alejaba llevando a la familia reunida hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, la ciudad de Barcelona parecía susurrar una verdad universal. No, importa cuán oscura sea la noche, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. Y para Álvaro, Elena y Leo, ese amanecer comenzaba ahora.